Muy buenos días. Esta es la hora de la verdad que empieza su emisión de hoy, lunes 7 de julio de 2014 a las 6 en punto de la mañana. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia no perdió, la FIFA la sacó. Ese era un designio clarísimo. Y un designio clarísimo que vale centenares o miles de millones de dólares. ¿Cuánto vale la salida de Brasil del Mundial? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le cuesta a la FIFA y cuánto le cuesta al Brasil? ¿Y cuánto le cuesta al gobierno del Brasil? De manera que Colombia, jugara como jugara, iba a perder. Hay una jugada que quiero ver y que nadie ha mostrado, y es el momento en que el juez de línea levanta la bandera. El juez de línea no levanta la bandera cuando se cobra la falta, que es donde supuestamente encontraron el fuera de lugar. No hace nada. Levanta la bandera cuando ve que el borbollón va a desembocar en el gol. Pero, ¿por qué no muestran esa figura? ¿Por qué no repiten los fouls agresivos, brutales que cometieron contra James Rodríguez a comienzos del partido, especialmente un salvaje que tienen en el Brasil que se llama Fernandinho, para ablandar al mejor jugador de Colombia? Es que la técnica es fácil. Ablanda el jugador y ya salimos al otro lado. Eso lo hicieron con Di María también en un partido, Di María de la Argentina, lo hicieron con Messi. La fórmula con James Rodríguez, la fórmula es muy sencilla. Dejen pegar patadas y los jugadores son otros distintos, porque no saben a qué atender, si al balón o esperar la patada que le viene de alguna parte. Eso no es fútbol, y eso lo saben los árbitros, y ese fue el designio de ese español, que hizo todas las bellaquerías imaginables, todas sin que le faltara ninguna. La falta de expulsión de Julio César, del portero brasilero con el foul contra Vaca, esa es otra cosa ostensible. Había que sacar a Colombia, lo iban a sacar y lo sacaron. La tarjeta amarilla contra James Rodríguez es casi un sarcasmo. Pero en fin, lo cierto es que Colombia jugó su mejor mundial, que estos muchachos unieron el país, que el país nunca estuvo dividido. Lo dividió a propósito el señor Santos. A ver, entre los amigos de las FARC y los que no somos amigos de las FARC, pues eso es lo que se mostró en la famosa manifestación que hicimos de protesta contra las FARC. Los ríos humanos en las calles. Y entonces ahora las FARC son la contraparte de Colombia. No, todo eso es mentira, todo eso es artificial. Colombia está unida y estos muchachos nos devolvieron la fe en que somos una nación, con diferencias, es cierto, pero no con esas diferencias absolutas y radicales que nos separan de los bandidos narcotraficantes de las FARC. A propósito del Mundial en el Brasil, la trifulca de Río de Janeiro nos deja mucho para averiguar y nos trae a colación un tema fundamental que es el tema del lobby estatal. Pacific Rubiales es una compañía muy importante, mucho, y ha hecho cosas grandes por Colombia, pero que tiene un conflicto con Ecopetrol que vale centenares de millones de dólares, muchos centenares de millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿es bien que ande Pacific Rubiales de la mano con los hijos del presidente? ¿Esa es una forma de presión adecuada? El presidente es el que manda en Ecopetrol, es el que decide la suerte de ese conflicto en junta directiva, que no es una junta autónoma y está menos que ninguna otra, sino que es una junta dependiente. Y los hijos del presidente andan de la mano de este señor. ¿Será que además la presencia de los hijos del presidente se debió a una invitación de Pacific Rubiales? Dejen las cosas claras, las cartas sobre la mesa. Necesitamos saber a qué atenernos para saber si por anticipado
La causa de Ecopetrol con Pacific Rubiales está perdida para Ecopetrol. Y no queremos decir que tenga la razón Ecopetrol. No es un tema que haya sido difundido suficientemente y que haya sido analizado. Pero el conflicto existe. Y existe por centenares de millones de dólares. Y el hombre de Pacific Rubiales, el más importante ejecutivo colombiano, que se llama Federico Restrepo, estaba en el restaurante con los hijos del presidente en la trifulca donde salieron algunos a dar cuenta de su muy buena educación. En Medellín, una niña de 23 años muerta y 30 heridos por una granada. Una discusión, aquí ya las discusiones se resuelven granada en mano. 30 y tantos heridos, una niña muerta. Esa es la situación de violencia que vive el país. Tenemos que ver qué cosa es la tercera vía y para qué le sirve a Colombia. Porque necesitamos empezar por saber cuánto nos costó la presencia de esos expresidentes de distintos países en Cartagena. Eso no es gratis, queridos oyentes. Eso vale muchos, muchos dólares. El señor Tony Blair ha amasado una fortuna que vale cerca de 15 millones de dólares dictando conferencias. Una conferencia de 2 horas de Tony Blair vale un dineral. ¿Cuánto valen 3 días de Tony Blair en Cartagena? Dándole espaldarazos a Santos. A propósito de espaldarazo, qué palabra tan horrenda es esa. Pero bueno, aquí la aclimataron. ¿Y cuánto vale la avenida de Clinton? ¿Y cuánto vale la avenida de Felipe González y la avenida de Cardoso, el expresidente del Brasil? ¿Y qué tiene que ver eso con la tercera vía? Lo analizaremos. ¿Qué hay detrás de la guerra a la Contralor General de la República? Es una guerra feroz. Ella dice y tiene por qué saber lo que el gobierno la quiere meter a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué la Contralor de la Contralora? Porque la gente no sabe que hay una Contaduría General de la Nación que es como la que controla a la Contraloría. Esa es una figura muy curiosa, es una figura muy extraña. Pero esta persona, que tiene una ascendencia política gravísima, le ha declarado guerra a Sandra Morelli. ¿Por qué? Nos preguntamos. Para resolver ese enigma, esperen, hablaremos hoy con la doctora Sandra Morelli, Contralor General de la República. Vamos al mundo internacional. Israel captura sospechosos del asesinato atroz de un joven palestino, al que no solamente mataron, sino que quemaron. No sabemos si vivo o si muerto. Ya Israel tiene 6 sospechosos, parece que algunos menores de edad, son hebreos de ultra extrema, y al mismo tiempo lanza ofensivas aéreas contra el grupo Hamas, a Dios rogando y con el mazo dando. Ucrania continúa la presión en contra de los prorrusos. Después de Slaviansk, quieren seguir tomando el territorio que perdieron. Hay una respuesta, queridos oyentes. Amárrense bien en la silla. Putin se le mete a los Estados Unidos en su patio de atrás. ¿Cuál es el lugar de lanzamiento de su gran campaña en América para enfrentar a los Estados Unidos y devolverle las atenciones en Ucrania? Cuba. Cuba. Putin vendrá pronto a Cuba a refrendar un acto por medio del cual le perdonan la módica suma de 35.000 millones de dólares en deuda que Cuba tenía con Rusia. No le queda debiendo nada. Y en contraprestación, Cuba se presta para que Rusia haga en Cuba lo que le dé la gana. Desarrollos tecnológicos gigantescos, exploraciones petroleras en el mar, es decir, ahí en el mar de los Estados Unidos. Y por supuesto, ya lo veremos, una buena base naval para que vengan a descansar los buques de guerra soviético en las barbas del señor Obama. La cosa se complicó y Cuba
vuelve a ser otra vez el punto de discordia. Y por supuesto, el objetivo final será Colombia, porque la base militar, la base de la Armada rusa en Cuba será seguida muy de cerca por la base de la Armada en Venezuela, y estaremos rodeados por los rusos. Ya no es el marxismo, pero es la antigua KGB. Es la misma Rusia con su voluntad imperial, la de don Pedro I el Grande y la de Catalina la Grande. En Nigeria, 50 rebeldes muertos, dice el gobierno en operaciones militares, y dice también que 60 de las niñas cautivas lograron fugarse. Eran 200 y tantas. Muy poco eficaz el Boko Haram. Las niñas de las FARC no logran fugarse, no se pueden fugar, no se fuga ninguna. La oposición siria apoyada por Occidente nombra presidente, pues Bashar es ilegítimo. En desfile militar de Venezuela del 5 de julio, la gran fiesta patria de Venezuela, la de la declaración de independencia y la de la independencia final, es como el 20 de julio y el 7 de agosto, para ellos es el 5 de julio, pues marcharon, óiganlo bien, con uniformes y en plan de parada los militares cubanos que tienen invadida Venezuela, con la bandera de Cuba. Señores, Venezuela es hoy una provincia de Cuba y lo será más cuando el señor Putin llegue a Cuba y vuelva a establecer su régimen de ataque a los Estados Unidos. Y nosotros seguiremos, por supuesto, conversando en Cuba, prisioneros ya no solamente de los hermanos Castro, sino también del señor Putin. Falleció el señor general Álvaro Valencia Tovar, el último de los grandes combatientes en Corea. Un hombre intachable que desarrolló una política distinta al interior de las fuerzas militares. Los que vinieron de Corea fueron los grandes transformadores del aparato militar colombiano. Pero Álvaro Valencia Tovar fue además un hombre que logró establecer siempre unas relaciones especiales con el poder civil y con la gente del común. En Manizales recordamos el tiempo en que Álvaro Valencia Tovar fue comandante del batallón Ayacucho. Álvaro Valencia Tovar, escritor, político, fue candidato a la presidencia de la República. Se le robaron la mayoría de los votos en unas elecciones casi tan sucias como las que se están haciendo ahora. Pero un hombre pensador, un hombre importantísimo, fue quien tuvo que adelantar la operación militar en la cual murió Camilo Torres. Pero no porque lo estuvieran persiguiendo, sino porque Camilo Torres con los suyos atacó al ejército y dio muerte a varios soldados que, a propósito, ellos también tenían nombre. Murió un grande del ejército de Colombia, Álvaro Valencia Tovar. La tragedia de la avenida Caracas. Esto lo habíamos anunciado, lo habíamos dicho y se veía venir. El Transmilenio es lo peor que le ha ocurrido a la ciudad de Bogotá. Lo peor. Entre otras cosas porque tiene una vida útil limitada. Esa vida útil se calculó en 20 o en 30 años, no importa. Al cabo de ese tiempo hay que volverlo a construir. ¿A qué costo? ¿A qué costo social? ¿A qué costo económico? Pues la avenida Caracas hay que reconstruirla toda, porque está vuelta a pedazos. El Transmilenio no sirve para nada. Y esa reconstrucción de la avenida Caracas vale la módica suma de 800.000 millones de pesos. Pero tranquilos, que para la reconstrucción de esa vía y de la carrera séptima y de no sé cuántas más, hay 7.000 millones en caja. El problema de la avenida Caracas. Una noticia muy importante, estamos en vísperas
de que el episcopado colombiano elija a su gran director, al hombre que tiene que tomar las banderas en estos momentos críticos para la Iglesia de Colombia. Pues Monseñor Luis Augusto Castro da unas declaraciones que harán reflexionar a más de uno. No habrá reconciliación si los victimarios no son capaces de pedir perdón y de reparar por sus actos. Monseñor Luis Augusto Castro pone el dedo en esa llaga purulenta. Y hoy, aunque ya pasó el día, recordaremos el 4 de julio de 1776, que significa la fecha clave en la historia de los Estados Unidos y del pensamiento liberal en América y en el mundo. La Revolución Americana, recordemos, fue 13 años antes que la Revolución Francesa. Por supuesto, la Revolución Francesa no pudo influir en la Revolución Americana. Sí, al revés. Explicaremos cómo y por qué. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos, pero evidentemente por obvias razones le voy a hacer mi paso, si me lo permite, doctor Londoño, a nuestra experta en deportes, la Tata Castro, porque yo, como todos los colombianos, estuve muy pendiente de ese partido, en donde hay mucha rabia, sobre todo con el árbitro, ¿no? Que por casualidad es español. Creo que, primero, no sé mucho de fútbol, no me atrevo a opinar, y bueno, para eso tenemos con nosotros a la Tata, si le parece, doctor Londoño. No, pues claro que me parece, claro que me parece. Entonces, después de esa alternativa que le han dado Tata Castro, saludemos la mañana. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Como verdaderos héroes fueron recibidos ayer en Bogotá los 23 jugadores de la Selección Colombia de Fútbol y el técnico José Pekerman, que llegaron de Brasil luego de su histórica clasificación a los cuartos de final de un Mundial de Fútbol. Colombia fue eliminado por Brasil 2-1 en los cuartos de final. Fue la primera vez que Colombia empezó perdiendo un partido. Eso sumado al mal arbitraje, tener todo el público en contra y la falta de concentración para adquirir un ritmo impidió que obtuviéramos un buen resultado. Después de la derrota frente a Brasil, hay que hablar de la mala actuación del árbitro español Carlos Velasco Carballo. Este mundial se ha caracterizado por eso. Opinar del mal arbitraje no significa decir que perdimos por el árbitro. ¿Por qué la FIFA se demora tanto en aprobar la tecnología? ¿Acaso no se dan cuenta de lo peligroso que es permitir un juego tan violento y sucio? La lesión de Neymar puede ser el resultado de un juego violento permitido por el árbitro, como lo afirmó el periódico New York Times. Fueron 31 faltas de Brasil que aparentemente no vio el señor Velasco Carballo. Para jugar bien con un mal árbitro se necesita tener mucha experiencia. Y eso es seguramente lo que más adquirió nuestra selección después de esta derrota. No perdimos el Mundial nos perdió a nosotros. Y James Rodríguez continúa siendo el goleador del Mundial con 6 tantos. Gracias muchachos, gracias Pekerman. Brasil, Alemania, Argentina y Holanda son los semifinalistas. Brasil sin Neymar se enfrentará a Alemania el día martes, mañana martes, y Argentina sin Di María a Holanda el día miércoles. Bueno, Tata, y como uno tiene que ser claro con sus propias culpas, tenemos que decir que el primer gol de Brasil fue el gol más infantil y más tonto del Mundial. Y muy rápido. Que eso se le debió, no, pues en cualquier momento que hubiera sido, y que eso se le debió a la defensa colombiana y especialmente a Carlos Sánchez, que se quedó mirando para las estrellas, sí. Andaba mirando para otro lado, cuando se le pasa por el lado Thiago Silva y con la rodilla mete un gol que se encuentra simplemente porque la defensa colombiana se lo entregó. Esa es la pura verdad. Pero que molieron a patadas a James Rodríguez y a Juan Fernando y a Juan, ¿cómo se llama? Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado. A Juan Guillermo Cuadrado. No es sino repasar esa historia. Y sobre el famoso offside, Tata, yo quiero ver la escena que nadie ha transmitido cuando el juez de línea levanta la bandera.
Lo quiero ver. Exactamente, sí. Es que eso fue Lo lo que quiero ver. pasó, se demoró muchísimo. Se demoró muchísimo porque autorizó la jugada. La jugada estaba autorizada. Claro. Y cuando vio que iba gol de Brasil, iba a ser gol de Colombia contra Brasil, levantó la bandera. Porque la consigna era una, sacar a Colombia. El Mundial perdió a Colombia. Lo que la gente se pregunta es si esas cosas son así. ¿Por qué no declaran de una vez que el dueño de casa, por razones económicas, pasa de una vez a las semifinales sin jugar con nadie? Y entonces nos economizamos toda esta pelotera y nos economizamos el hecho bochornoso del partido contra Croacia y nos El llanto. economizamos y el partido contra Chile y nos economizamos el partido contra Colombia. Pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que tengan que ir a hacer trampa? ¿A aportarse como gángster? No, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, de No todas es la maneras, primera vez, ¿no? Que pasa esto con Brasil. Recuerde el primer partido. por eso el partido contra Croacia. Sí. Eso fue sencillamente bochornoso, bochornoso. Los árbitros llegan con una consigna a la cancha. Brasil gana porque gana. Usted verá qué hace. Entonces, la primera fórmula, la más simple, la más tradicional y la más vieja, deje que muelan a patadas al mejor del otro equipo o a los dos mejores del otro equipo. Eso se llama ablandar un jugador. Y no es porque sea cobarde, no. Es porque el jugador cuando recibe de ahí en adelante el balón dice, ¿de qué me ocupo? ¿Del balón o de la patada que me viene por alguna parte? Y no puede jugar. Es imposible que se juegue en esas condiciones. Por eso a los árbitros les han dicho, hay que proteger al jugador talentoso. Este truán español no solamente no lo protegió, sino que se dedicó a proteger al Fernandinho, a quien no le mostró ni una tarjeta amarilla. Pero repasen el encuentro y vean cuántas tarjetas amarillas merecía Fernandinho. Bueno, esa es la historia, pero de todas maneras nuestros muchachos hicieron un mundial extraordinario. Hay fallas que corregir, pero estamos en el comienzo de una generación de ganadores y de una generación excepcional. Los jugadores colombianos quedaron inmensamente valorizados en el mundo, el fútbol colombiano también, y nosotros llenos de orgullo por unos muchachos que unen el país. Ahora sí, Montserrat Fernández. Ahora sí, y yo insisto, sufrí mucho también en el partido. Dice un oyente que firma como Corting que el deporte unió a los colombianos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero otros oyentes, y si me permite, necesito leerlo, dice Moningeniero, si fueron 31 faltas y las vio el árbitro. Y Caliche dice, el árbitro fue el causante de la violencia en el choque Brasil-Colombia. Son opiniones de nuestros oyentes que coinciden con lo que ustedes dos, doctor Londoño y la Tata, estaban hablando. Triste, pero en definitiva, lo que dice el primer oyente, que el deporte unió a los colombianos, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, y me gustaría hablar ahora de esta noticia con la que abro hoy. No es una noticia alegre, ni mucho menos, es una noticia triste. Usted lo mencionaba en la introducción del programa. Se trata del fallecimiento de uno de los generales más destacados y de una gran trayectoria. El general Álvaro Valencia Tobar, que murió ayer en el Hospital Militar de Bogotá a los 94 años de edad, tras una vida dedicada al ejército, en donde se desempeñó como comandante de escuelas de Infantería Militar Superior de Guerra, comandante de batallones contra guerrillas y comandante del Ejército Nacional. El general Valencia Tobar también fue columnista del periódico El Tiempo y fue, sin lugar a dudas, uno de los oficiales del ejército de mayor influencia tras su retiro. Líder, estratega, héroe del batallón de Colombia en la Guerra de Corea, dio de baja a Camilo Torres, el famoso cura guerrillero, y en 1973 comandó la famosa Operación Anorí, que prácticamente desvertebró al Ejército de Liberación Nacional con la captura y muerte de sus principales jefes, los hermanos Vázquez Castaño. Fue reconocido también por la guerrilla como un hidalgo adversario. En definitiva, se fue un héroe del ejército con una amplia e interesantísima hoja de vida que yo creo que habla por sí sola. Tenemos que darle paso a una noticia, ¿no? Porque la teníamos y la debíamos tener y la debemos conservar todos en el corazón. Con Álvaro Valencia Tobar no mueren todos los grandes oficiales héroes de Corea.
han muerto en su mayoría. No, queda el general Alberto Ruiz Noboa. Está postrado el general Noboa. Le hacemos llegar a su lecho de enfermo nuestra voz de gratitud, de amor, de afecto, de respeto por ese gran militar, por esos grandes militares colombianos que se batieron como unos héroes en Corea. ¿Usted sabe qué dijo un general americano en la guerra de Corea sobre los colombianos? He visto mucha guerra, pero no había visto un soldado colombiano combatiendo. Era lo que me quedaba por ver. Eso dijeron de nuestros soldados en Corea. Se batieron por defender la democracia, por impedir que el comunismo se tomara el mundo. Allá fueron, a Corea, y nos trajeron honor y nos trajeron gloria. Y nos trajeron también las semillas del nuevo ejército de Colombia, porque lo transformaron. En la hoja de vida del general Valencia no está el que haya sido director de la Escuela Militar de Cadetes, Montserrat. Yo tengo para mí que fue militar de la escuela, que fue director de la Escuela Militar de Cadetes. Lo recuerdo muy bien como comandante del batallón Ayacucho en Manizales, donde hizo una labor espléndida. Recuerdo muy bien su campaña a la presidencia de la República, una campaña limpia, alta, noble. Estuvo acompañado por un grupo de personas que quisieron transformar la política colombiana, toda manejada con nobleza, con altura, con dignidad. Sacó muchos votos, se le robaron la mayoría de los votos que puso. Y ese es uno de los hechos más bochornosos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de aquella época. Entonces, no tiene el dato de la Escuela Militar de Cadetes. Es posible entonces que no haya sido director de esa escuela. Pero lo estoy el buscando, general, no quiero... el general Valencia Tovar tuvo... No, fue subteniente de infantería en la Escuela Militar de Cadetes. Bueno, claro, allá se gradúan, sí. No, pero digo director de la escuela. No fue director de la escuela. Tuvo todos los honores. Los mereció comandante todos. De batallones contra guerrillas, tengo comandante de Escuela de Infantería Militar Superior de Guerra. Pero de la Escuela prefiero... Superior de Guerra. Bueno, sí. Tranquila, Montserrat. Habrá que recordar que en la Operación Anorí rodeó a los hombres del ELN. Los tenía listos para reducirlos a todos. Y el presidente de la República, Alfonso López Michelsen, resolvió cubrirse de gloria, porque le dijeron que si el ELN salía, que no los sacara como estaban, como unos menesterosos, muertos de hambre, despedazados, que los dejara salir dignamente y que ellos se entregaban. Pues los dejó salir, les mandó ropa, les mandó comida, salieron, se perdieron y ahí está el ELN. Ahí está el ELN. Esa carga histórica pesa sobre la memoria de Alfonso López Michelsen. Y eso le costó la salida del ejército a Álvaro Valencia Tovar, porque nunca pudo aceptar la orden presidencial. La aceptó en la medida en que cumplió las órdenes, pero dijo, esto es el colmo lo que ha pasado con Colombia. Pues mire, el ELN, ese que está volando los oleoductos, ese que tiene incendiado a Colombia, se salvó por orden de Alfonso López Michelsen. Ese fue el resultado de la Operación Anorí. Es que la historia se olvida. La historia se olvida, Montserrat. Bueno, Jessica, me confirman, doctor Londoño, me confirman que sí fue director de la Escuela de Cadetes en el año 1971. Claro, es que me hubiera parecido extraño que no, sí. Porque ese es el cargo, es uno de los cargos de mayor significado en la vida de un militar. El actual comandante del ejército, el general Las Prilla, fue director de la Escuela Militar de Cadetes. Es que es el alma mater, es la universidad, es donde salen los hombres que que construirán el ejército de Colombia. De manera que se me hacía raro y yo creía recordar que Álvaro Valencia Tovar sí fue director de la Escuela Militar de Cadetes. Ha muerto un héroe, ha muerto un grande de Colombia. Y sea la ocasión para recordar al general Alberto Ruiz Noboa,
tal vez el último de los grandes oficiales que quedan de aquellos que combatieron en Corea, que nos dieron honor y que ayudaron a salvar el mundo de la amenaza comunista. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, julio 7 del año 14, son las 6:35 de la mañana. Paralelo al dolor del fraude que sufrimos los colombianos por cuenta de los intereses mezquinos de la FIFA en el campeonato mundial, como lo recordó ahora nuestra compañera de deportes. Las redes sociales denunciaron el bochornoso episodio que incluye la guardia pretoriana del presidente Santos, incluida su propia familia, en un episodio de lobby que, como lo denuncia hoy el director de La Hora de la Verdad, desde las dos orillas, en su artículo El lobby de Pacific Rubiales, compañía importante que tiene con Ecopetrol un conflicto que supera los miles de millones de dólares, que, como lo subraya el exministro Londoño, es harto probable que esas formas de influencia se agazapen en la sombra, haciéndose sospechosas y vecinas a ciertos tipos penales muy conocidos. Y agrega, lo de menos en la trifulca del restaurante Carioca fueron las palabrotas que usaron, los insultos que llovieron y los platos que surcaron los aires. Y continúa, los hijos del presidente de la República, un viceministro de Estado, el marido de una sobrina del presidente, el hijo de un presidente famoso, de un periodista famoso, no saben comportarse como gente decente. Armaron una trifulca grotesca que nos dejó en vergüenza pública. El asunto nos inquieta, y de qué manera, cuando aparece en el elenco de los camorristas el vicepresidente de Pacific Rubiales, un señor Restrepo, que la mujer del César ha de ser casta, y además parecerlo, es lección de conducta pública que lleva más de 20 siglos a cuestas. Andar de juerga en Río con el más importante ejecutivo colombiano de una empresa que discute gigantesca fortuna con Ecopetrol no es en absoluto aceptable. El presidente de la República maneja Ecopetrol a través de sus delegados en la junta directiva. Los hijos del presidente no pueden andar de juerga con quienes tienen frente a Ecopetrol gigantescas pretensiones. Doctor Londoño, rueda el baloto. ¿Por qué el silencio presidencial a estas que dirían Guillermo León Valencia o Alberto Lleras? Otra vez los hijos del presidente. Esa es una institución muy difícil de manejar. Pero en este caso sí, las cartas se tienen que poner sobre la mesa. Y yo insisto, tenemos que saber quién pagó los pasajes de los hijos del presidente a Río de Janeiro. Necesitamos saber, necesitamos eliminar la sospecha de que fue Pacific Rubiales. Por lo menos andaban de juerga con su vicepresidente, con el señor Federico Restrepo, y eso no está bien. Los intereses encontrados entre la nación a través de Ecopetrol y Pacific Rubiales son gigantescos. Pacific Rubiales tiene todo el derecho a defenderse, tiene todo el derecho a hacer lobby, todos esos derechos, menos el derecho de que sus ejecutivos anden de juerga con los hijos del presidente de la República. Ese definitivamente no lo tiene. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:38 en la mañana. Feliz semana, feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Bueno, hoy en materia internacional lo expresamos fuera de micrófonos, doctor Londoño, y lo tenemos que ratificar al aire. Uno de los hechos más importantes por estos días, sin duda, será la visita que realizará el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Cuba, Argentina y Brasil. La visita de este mandatario, quien por cierto fue catalogado como un hombre muy peligroso por Hillary Clinton ayer en declaraciones a la prensa
prensa alemana se da en medio de un creciente aislamiento internacional de Moscú por la crisis en Ucrania que tanta mella ha causado en la prensa internacional. El gobierno ruso, para información de ustedes, indica en este preciso momento que la gira de 6 días que emprenderá el señor Putin este viernes tendrá un fuerte compromiso económico. Ratifica que el Parlamento ruso aprobó la condonación de una deuda a Cuba por 35.200 millones de dólares. Indica además que Rusia prestará una atención especial al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales con Cuba, país con el cual se analizarán proyectos estratégicos en materia de energía, transporte, aviación y sanidad, y donde Putin, según la agenda, tendrá encuentros con los hermanos Castro, Fidel y Raúl. El mandatario ruso luego se desplazará a Buenos Aires, donde por supuesto se reunirá con Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, para adelantar proyectos de cooperación en materia de comercio y energía. Y finalmente, lo que dice esta agenda al día de hoy es que el domingo 13 de julio viajará a Brasil, donde Putin participará en una cumbre económica en la cual acudirán representantes de India, China y Sudáfrica en la ciudad de Fortaleza, y obviamente aprovechará esta visita para ser parte de la final del Mundial de Fútbol que tendrá lugar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Esta es la agenda del presidente Putin por estos días. De manera que esa es la respuesta. Sitiado por sus intervenciones grotescas en Siria, recuerden que es el que mantiene a Bashar al-Assad, luego por su intervención también grotesca, agresiva en Ucrania, ya se tomó a Crimea, entonces ahora resuelve metérsele al patio de atrás a los Estados Unidos, al presidente Obama, y tiene su plataforma de lanzamiento, y esa plataforma de lanzamiento es Cuba. Se me hace extraño que no venga a Venezuela. Yo también me pregunto lo mismo, ¿por qué no viene a Venezuela? Alguna razón tendrá para no venir a Venezuela, o si será que con la visita a Cuba le parece bastante y que con la visita a Cuba se toma de una vez a Venezuela también. Pues sí, podría ser el argumento perfecto, porque ¿para qué visita a Nicolás y lo manda Raúl a él? Entonces, ¿Cómo le parece el perdoncito que le hace a Cuba? 35.000 millones de dólares de regalo. Esa es casi toda la deuda externa de Colombia. La deuda externa pública vale alrededor de 50.000 millones de dólares. Que alguien nos regale 35.000 millones de dólares. ¿Cómo le parece? Eso a Cuba, un país que por supuesto no tiene con qué pagarlos. Ese tema será uno de los temas de más arduo debate en la política internacional. Rusia se tomó otra vez a Cuba. A Cuba le tocó otra vez el premio gordo de la lotería. Cuando Venezuela ya no tiene con qué mantenerla, llega Putin a decir, aquí estoy yo. Y le voy a dar la plata de la salud y de la energía y de las operaciones marítimas que no las mencionan, pero ahí van a montar su base. Ahí está todo. Y le perdono 35.000 millones de dólares para que empecemos a entendernos. Esto es con plata en mano. Esa suma no se la ha regalado a ningún país de América Latina nunca en la historia. Ni siquiera, bueno, Chávez se la regala también a Cuba porque le da 12.000 millones de dólares por año. Entonces, Cuba es el país que más asistencia ha recibido en la historia de América de lejos. Antes, la Unión Soviética le daba todo ese dinero a Cuba, una suma sencillamente gigantesca. Caída la Unión Soviética, Cuba quedó en manos de nadie, después en manos de Chávez y en manos de Nicolás Maduro y ahora otra vez en manos de Putin. ¿Cómo les parece la noticia? Y en un segundo estaremos con Sandra Morelli, Contralor General de la República. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.